Esta mañana yo prediqué una palabra que el Señor me dio en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Me encantaría volver a leer el pasaje porque voy a introducir dos palabras de lo que dije para continuar por un tema de cierre más específico. Capítulo 8 del libro de Romanos dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, los pensamientos, los criterios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dos cositas quiero mencionar con respecto a la introducción de lo que dije esta mañana. La primera cosa, Pablo aquí está explicando, capítulo 8 es la respuesta al problema que traía en el capítulo 7. Capítulo 7 termina diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, que era un religioso, un conocedor de las leyes, había procurado agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios a través de la fuerza de la carne, de la fuerza de la religión, queriendo cumplir con todos los preceptos, los dogmas y las leyes. Le era imposible, imposible. Siempre su carne, su naturaleza carnal le vencía. La fuerza y el poder del pecado que gobierna la carne lo vencía. Pero de repente recibe una revelación que la menciona en el capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús, y los que viven no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él se da cuenta e introduce en el capítulo 8 lo que no venía diciendo antes acerca de que la única manera para poder vencer esta naturaleza carnal era a través de la incorporación de lo que llama la palabra el Espíritu de Dios, con mayúscula. No el espíritu humano, el Espíritu de Dios en nosotros, el que nos da la fortaleza, la fuerza, la gracia para poder cumplir con todas las cosas que Dios ha demandado. Entonces Pablo reitera en sus expresiones que cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, vive de acuerdo a los criterios naturales, a los pensamientos naturales de la carne. Cuando habla de la carne, no habla de la carnicería, ni habla de esta carne que está recubierta de piel y que tiene dentro hueso. Está hablando de la naturaleza carnal que llevamos nosotros, una naturaleza carnal que gobierna la vida, esta naturaleza carnal que está contaminada por el pecado original, una naturaleza que siempre estuvo en contra de Dios y siempre se quiso adelantar a los planes de Dios, y que está más sujeta a la voluntad del diablo, de Satanás, que a la voluntad del Señor. Cuando nosotros vinimos a Cristo, hemos querido agradar a Dios con nuestra naturaleza carnal y fallamos. Queremos hacer la obra de Dios con nuestra fuerza y fallamos. Y no es con el brazo de carne que vamos a vencer en nuestra vida, es con el brazo del Espíritu de Dios, porque no es con ejército ni con fuerza, dice el Señor, es con mi Espíritu. Ahora el capítulo 8, ahora introduce Pablo esta revelación que él recibe, que ahora es el Espíritu el que domina el ser del cristiano. Es el Espíritu de Dios en nosotros quien es nuestra fortaleza. Comienza a describir algunas cosas interesantes, como por ejemplo, quien
vive bajo los criterios de la naturaleza carnal, vive permanentemente pensando en ello. Y no solamente piensa en las cosas de la carne, sino que actúa en consecuencia. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los que primeramente pensamos. Lo que pensamos, eso es lo que hacemos luego. Lo que hacemos es lo que marca una conducta de vida. Y lo que dice Pablo, mi conducta de vida, mis acciones, son nada más y nada menos lo que yo pensé primero, porque mi mente está dominada por esa naturaleza carnal y no he tenido fuerza ni capacidad de salir de ese marco de referencia. Hasta que descubrí que había una fuerza poderosa, una fuerza mayor, que venía de parte de los cielos, de parte de Dios, que la introduje en mi propia vida, la cual se llama el Espíritu de Dios, que no solamente me abrió un camino nuevo y vivo, sino que me da la fortaleza para poder hacer lo que yo no podía hacer y que el Señor me lo estaba reclamando y me estaba hablando. Dice el mismo texto que hemos leído en el verso 7 y en el verso 8. Dice el verso 7, por cuanto los que viven bajo los diseños, los criterios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a Dios, ni tampoco pueden. Por tal motivo, el que vive según estos argumentos de la carne, no pueden tampoco agradar a Dios. ¿Sabe qué me dice esto? Que todas tus prácticas, todo el esfuerzo religioso que tú has pensado diciendo, bueno, si Dios ve que yo me esfuerzo para hacer la cosa bien, aunque no me salga, Dios me va a coronar por esa bendición de mi esfuerzo. Dios no quiere que te desgaste, porque si Él te abrió un camino vivo y nuevo a través de Jesucristo y te ha dado las armas espirituales y te dio el poder del Espíritu Santo para poder hacer las obras de Dios, ¿por qué estás trabajando con viejas herramientas? ¿Por qué estás queriendo hacer caminar una naturaleza muerta, pecaminosa y gastada como la naturaleza carnal, cuando Dios te ha puesto adentro tuyo una fuerza sobrenatural que es más que una turbina del cielo para hacerte caminar y correr y hacer las obras del Señor? Tenés que aceptar la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Ahora bien, vamos a volver luego al pasaje, pero déjeme decirle algo. Hay tres puertas o tres lugares que el hombre recibe información, para que al recibir información conforme un criterio de pensamiento y luego accione en consecuencia. Una pista de aterrizaje para recibir información es la mente. Todo entra por la mente. ¿Y qué entra por la mente? Los 5 sentidos. Todo lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que palpamos, son los sentidos que la computadora que tenemos adentro, que es la mente, es la que refleja y la que recibe toda información. Esta mañana yo le estaba diciendo a los hermanos, dándole una pequeña ilustración sencilla. Si yo siento un refusilo, un rayo, un trueno, me está diciendo va a llover. Y aunque yo no lo vea, simplemente lo haya escuchado, ni me mojé porque no llovió, le digo a mi esposa, trae el paraguas. Acciono naturalmente por un razonamiento lógico. Todo lo que está pasando me dice que va a llover. Hay un razonamiento también racional, la cual se ha constituido como la parte de nuestra vida. Si yo tengo un buen trabajo, yo estoy sano, saludable y sé que gano bien, me compro una casa, me compro un auto, sin saber qué va a pasar mañana, porque estoy confiando racionalmente, porque la mente me está diciendo que yo voy a poder lograr y alcanzar esos objetivos. Ahora, ¿sabe que la mente a veces es un taller de Satanás también? Porque entran criterios a lo cual uno se somete, lo cual no son criterios divinos, pero volvemos a eso después. Primero es la mente. Hay otra fuerza, otra fuente de información, que es el alma.
nosotros le llamamos el corazón. Y le llamamos a las personas que siempre dicen, siento tal cosa, me parece tal cosa, ay, yo siento algo, cuando todos los sentimientos están envueltos en lo que nosotros llamamos las sensaciones almáticas del alma. No seguían por una cuestión racional, seguían por una cuestión almática. Por eso que viene una mamá y le aconseja a la nena, mira, no te conviene este muchacho. Este es un vago, no trabaja, no estudia. Y ella dice, pero mamá, vos no sabés lo que yo siento por él. Yo cuando nos pongamos de novio lo voy a convencer, lo voy a encaminar, va a ver lo que va a hacer él. No piensa con criterios racionales, piensa con el corazón. Una persona almática. Y la Biblia habla que el corazón del hombre es engañoso. Que no te confíes en el corazón. No te confíes en los sentimientos, porque los sentimientos fallan, los sentimientos te hacen equivocar. Siempre es la mente y el corazón, el alma, donde están las fuentes de informaciones, donde se suministra al ser humano para concretar cosas. Pero como le pasó a Pablo aquí en el capítulo 8, cuando él descubre que había una nueva ley, no solamente la ley del pecado que estaba en la naturaleza humana, había una ley nueva, divina, que era la del Espíritu de Dios, que él había incorporado. Hay una tercera vía donde nosotros los hijos de Dios estamos recibiendo información, y es a través del Espíritu. Un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu en nosotros que se comunica con Dios. Dios habla al Espíritu. Dios se comunica con el Espíritu Santo que está en el corazón del hombre. Ahora, la fuente de información que recibimos de parte de Dios no son racionales ni lógicas, como cuando a veces nosotros hablamos de la mente, ni tampoco son sensaciones almáticas. Son verdades gloriosas que vienen de parte de Dios, que la quieren implantar a nuestra vida. Y usted sabe que el Espíritu Santo recibe por lo general una palabra, que es la palabra de Dios. Y cuando escuche esto, por favor, este concepto. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, la palabra viene y atraviesa la razón de la mente y atraviesa las emociones. La palabra de Dios no la puedo meter en un tubo de ensayo, no la puedo ni examinar ni analizar, porque la palabra de Dios no tiene lógica, porque Dios es más grande, sobrenatural, que la lógica y la razón de la mente. Y también la palabra de Dios te atraviesa los sentimientos del alma, porque no puede el alma discernir las cosas que son del Espíritu, y especialmente del Espíritu de Dios. No es que una es mayor que otra. La mayor de todas es la palabra de Dios, que está por encima de la mente, que razona los criterios humanos, y mayor que toda sensación del alma. Y lo que yo estoy buscando en esta noche, que usted entienda que el Señor quiere darte una palabra, que la respuesta no es que tú estudies de qué manera racionalmente vas a entender el problema, sino que en medio del problema recibas una palabra de Dios que atraviesa el razonamiento, y tú no lo vas a poder analizar eso, lo vas a tener que creer y recibir. Y cuando esa palabra se recibe y entienda, y tú la entiendas, es lo que transforma y la que cambia todas las cosas. Algunos ejemplos. Cuando la palabra de Dios vino a la vida de Marta y María, que su hermano había muerto 4 días antes, Jesús vino y le dice a sus hermanas que su hermano va a resucitar. Y ellas comienzan a analizar y a razonar las palabras de Jesús. Sí, yo sé que en el día postrero va a venir la resurrección de los muertos y mi hermano va a resucitar. No recibían la palabra, hasta que el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida.
y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Por tal motivo vino el Señor con autoridad a declararle vida al hombre que estaba muerto. ¿Cuál es la respuesta de las mujeres o de una de las mujeres en especial? No, mi hermano ya hace 4 días que murió, su cuerpo está en descomposición. ¿Por qué? Porque todo razonamiento de lógica humana resiste y rechaza la palabra de Dios. Cuando tú recibes una palabra y en vez de darle cabida a tu espíritu y alimentarla para que esa palabra provoque el milagro, y tú la llevas a tu mente y la comienzas a razonar, y será posible que después de tantos años que no camino voy a caminar, y puede ser que después de tantos años que tengo un cáncer yo me sane, y será posible que después de tantos años que no pude tener un bebé voy a tener un bebé. Cuando comienzas tú a razonar lo que es la palabra y la promesa de Dios, se produce una barrera que rechaza todo ese análisis lógico de la mente. Está rechazando la palabra y la promesa de Dios y nos perdemos la bendición. Pero también la palabra de Dios, cuando viene a nuestra vida, es negada cuando hay un espíritu de incredulidad. No puede entrar. Otro ejemplo bíblico. Cuando Jesús iba a orar a la casa de Jairo, que su hija estaba enferma, todo había una convulsión de fe. La hija se va a sanar, va Jesús. En la mitad del camino vienen de la casa y le dicen, tu hija murió. Y la palabra literal es, abandona al Señor. Déjalo a Jesús. ¿Para qué va a venir ahora si ella, la niña, murió? Porque toda palabra de fe que viene en circunstancia muy adversa, no solamente rechazada por el razonamiento, como en este primer ejemplo, es negada por espíritu de incredulidad. Tal es así que la primera cosa que hizo el Señor cuando llegó a la casa, sacó a todos los incrédulos afuera a la calle y se quedó solamente con la gente de fe. A veces uno no solamente razona, sino hay un espíritu de incredulidad que no permite que la promesa de Dios entre en tu vida. Pero yo estoy diciéndote aquí en esta tarde, mi hermano, que vas a recibir informaciones de todo tipo. En la televisión, en la radio, en los periódicos, tu mente se llenará de cosas. En tu ámbito secular tu corazón a cargarse de emociones. Y te vas a sentir guiado emocionalmente para hacer cosas que después en el futuro uno se arrepiente. ¿Qué me dejó llevar a hacer tales cosas? Pero de una manera o de otra puede haber cosas buenas o malas. Nos estamos privando de permitirnos la otra fuente de información que es la que Dios quiere darnos, que a través del Espíritu de Dios en nosotros, que viene directamente del cielo. Y estas cosas parecen locura, pero quiero decirte algo, estamos viviendo en el año sobrenatural. Y en este año de lo sobrenatural, las cosas imposibles van a ser posibles. Vienen 2 discípulos al Señor y le dicen, Señor, hay una multitud de 10.000 personas. Han caminado todo el día en el desierto, están muertos de hambre. ¿Qué tienen para darle de comer? Nada, 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dijo, denle ustedes de comer. ¿Qué? Esa fue la palabra del Señor. Denles ustedes de comer. Y viene el razonamiento lógico. ¿Qué vamos a hacer con 5 panes y 2 peces? No entra en la mente. Otro, un poco más sabio, tal vez medio ministro de Economía, dijo, no alcanzarían 200 denarios. Y aunque tuviéramos el dinero, ¿a dónde vamos a comprar? Siempre buscando soluciones racionales. Y Jesús le estaba preparando un camino más excelente para hacer un gran milagro. Y le dijo, denle ustedes de comer, porque yo estoy aquí de este lado para ayudarlos que este milagro se concrete. Como vio que la bala no le entraba por ningún lado, dijo, tráiganme los peces, tráiganme esos 2 panes y hagan sentar la gente en la gramilla de 50 en 50 que le vamos a dar de comer.
Y Jesús tomó en las manos esos panes y esos peces, y a medida que los discípulos venían a buscar para darle al pueblo, esos panes se multiplicaban, esos peces se multiplicaban, y comieron la multitud, y todavía sobraron 12 canastas de panes y de pescado. ¿En qué lógica entra? ¿En qué razonamiento humano entra? ¿Bajo qué sentimiento almático puede funcionar esto? No, esto funciona por una palabra que viene de parte de Dios. Denles ustedes de comer. Y si la palabra es refutada, es rechazada por incredulidad o es analizada con criterios humanos, esa palabra nunca provocará el efecto de hacer el milagro que tanto queremos que se vea. La razón siempre juega una fuerza muy grande en el ser humano que no le permite abrir camino a los milagros del Señor. Y sabe que a veces se mezclan dos cosas, no solamente lo almático, sino el razonamiento, y hace una fuerza más grande todavía. Y es cuando la palabra tiene que penetrar eso para hacer efecto. Un ejemplo más bíblico. Había venido una sequía tan grande de 3 años en Israel, donde se morían animales, el vegetal, no había agua, no había nada. Y Dios lo manda a Elías, que había una viuda en Sarepta, que supuestamente esa viuda lo iba a sostener a Elías. Y cuando llega Elías, ve que la mujer está haciendo una tortita asada. Y le dice, ¿qué estás haciendo?, le dijo Elías. Estoy haciendo mi última torta para comer un poquito yo y mi hijo. Y después de esto dejarnos morir, porque ya no tenemos más nada. Ahora fíjese usted, aquí se unificaron el razonamiento lógico, que no había posibilidad, porque no había más harina, ni había más aceite, para poder conseguir alimento, con el sentimiento del alma que ella y su hijo iban a morir porque no tenían recurso alguno. Pero en medio de la circunstancia, Dios la desafía por Elías a la mujer con una palabra. Y Elías le pide que eso lo consagre a Dios, se lo diera a él. Pero es lo último, sí, lo último. Si se atrevía ella a confiar en la palabra que le iba a dar Elías y ella lo sembraba para Elías y para Dios, la promesa era: hasta que Dios haga volver llover en la tierra, no te va a faltar ni harina, ni te faltará aceite. Ahora era una locura. Frente a una mujer que estaba almáticamente destrozada, racionalmente había gastado hasta la última agüita que tenía, último aceite y última harina, y ya se había resignado a la muerte. Viene Dios con una palabra desafiante: no te va a faltar harina, ni te va a faltar aceite hasta que Dios haga llover sobre la tierra, pero el desafío es que consagre a Dios lo que tienes. ¿Sabe qué pasó? La palabra poderosa del Espíritu Santo atravesó el alma de la mujer, atravesó el razonamiento mental de la mujer y se atrevió a creer. En la lógica diría, morir con el estómago lleno o morir con el estómago vacío es igual, le voy a creer a Dios. Y lo entregó. ¿Y sabe qué pasó? Hasta que Dios hizo llover sobre la faz de la tierra, no hubo un día que le faltó a la mujer aceite ni harina, porque cada vez que iba al depósito, el depósito que tenía un poco de harina se le multiplicaba, el que tenía un poco de aceite se le multiplicaba, y el milagro sobrenatural de Dios se iba manifestando cada día. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es más penetrante que espada de 2 filos y hace las cosas sobrenaturales y grandes y maravillosas que tú no puedes imaginar. Pero esa palabra que viene de Dios, esa palabra que viene de Dios tiene que luchar con la incredulidad, con el razonamiento humano.
Se forma como un paraguas sobre la espiritualidad de los seres humanos. Que toda palabra que viene de Dios, como la que estamos soltando esta noche, tiene que perforar la capa de todo el razonamiento, la capa de los sentimientos. Como decía esta hermana que dio testimonio aquí con el grupo, que a una voz adentro le decía: no le crea nada, no le crea nada, porque está viviendo el mundo bajo un ámbito que la palabra de Dios, para recibirla y que haga efecto, tiene que creerse. Y a veces estamos tan escasos de fe que no podemos creer y aceptar las cosas maravillosas y sobrenaturales que Dios ha declarado. Dicen los versos siguientes, verso 10: pero sí, Cristo está en vosotros, el cuerpo del pecado está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Decíamos esta mañana que toda la práctica del razonamiento y los criterios humanos nos llevan a la muerte, pero el vivir por el espíritu nos lleva a la vida. Dice el verso 11: pero si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Sabe qué está diciendo el Señor aquí, la palabra? Que el espíritu que lo levantó a Cristo de entre los muertos y lo resucitó es el mismo espíritu que vive en nosotros. Por eso que va a vivificar nuestra vida, aunque en lo natural, aunque en lo racional, aunque en lo lógico, este cuerpo se va desgastando cada día. No tenemos en cuenta que adentro tenemos el Espíritu de Dios, que es el que nos renueva, el que nos vivifica, el que nos levanta, el que hace las cosas nuevas. Si este Espíritu que levantó a Cristo mora en ustedes, va a vivificar vuestros cuerpos mortales. Es el mismo espíritu, dice el verso 16, que da testimonio a vuestro espíritu que ustedes son hijos de Dios. Y si son hijos, también son herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Fíjese lo que dice el verso 26 y concluyo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué habremos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe qué está diciendo la palabra? Que tú y yo somos débiles, que nosotros, tú y yo, sufrimos flaqueza, que tú y yo pasamos por momentos de grandes debilidades emocionales, físicas, de todo tipo. Pero que no nos olvidemos que el Espíritu de Dios que vive en nosotros es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Es el Espíritu dentro nuestro que recarga nuestra batería. Es el Espíritu Santo dentro nuestro que nos da la fuerza que hemos perdido en lo natural. Y ese Espíritu en nosotros, que está dentro nuestro, está conectado con el Padre, con el cielo. Y lo que nos imparte es la gasolina de lo alto para que nosotros tengamos la fuerza suficiente para correr esta carrera, para poder obedecer a Dios, para agradarle a Dios, no con nuestras obras o con nuestras acciones, agradándole, cumpliendo con la palabra del Señor. Y la única manera que podemos hacerlo es cuando nos sometemos al Espíritu Santo de Dios. Déjeme terminar con estas palabras antes de orar y presentar esto delante del Señor. Pablo nos deja el modelo y el ejemplo. Capítulo 7 termina diciendo: miserable hombre de mí, yo no puedo. Pero sigue en el capítulo 8 hablando de victoria, de triunfo, de conquista, porque ahora no lo hago yo con mi fuerza, ahora lo hace el Espíritu Santo dentro mío. Yo tomo este mensaje y digo: Señor, gracias, porque yo también, como Pablo, muchas veces he caído derrotado, en debilidad, en angustia, en tristeza, sin tener fuerzas para poder seguir adelante. Pero cuando cuento con lo mío, en mi razonamiento lógico, digo: bueno,
es natural, tanto tiempo haciendo lo mismo, ya tengo mis cansancios, mis años, mis achaques naturales. Y como que todo ese lenguaje me dice, bueno, vos te merecés tirarte en la catrera. Pero de repente el Espíritu Santo viene y me dice, hey, no te olvides que estoy dentro tuyo, que yo no me decaigo, yo no me desanimo, yo no me envejejo, yo no me enfermo, yo estoy tan fuerte como lo estuve siempre en la eternidad. Y aquí he venido para ayudarte en tu debilidad. Como dice el verso 11, aquí estoy para rejuvenecerte como el águila. Aquí estoy para rejuvenecer tus huesos. Aquí estoy para fortalecer tu ánimo. Aquí estoy para darte vida y vida en abundancia. No me desmerezca, yo estoy aquí contigo. Y ahí uno respira, aire de esperanza, aire de regocijo. Y digo, Señor, gracias, porque no es con mi fuerza, es con la tuya. Y quiero que esta lección te lleves esta noche. Tanto los nuevos como los más veteranos, entendamos que es con la fuerza del Señor. Pongámonos de pie, por favor. Seguimos parados en la promesa de la palabra que este año viviremos un año de sobrenaturalidad. Pero no será con nuestra habilidad ni con nuestra capacidad. Será con la fuerza del Señor. Esto está en sus planes, está en sus proyectos. Pero lo vamos a hacerlo a su manera y no a la manera nuestra. Amén, hermanos. Quiero que en esta noche ponga su vida en las manos del Señor. Y tal vez tenga que decir, como dijo Pablo en el capítulo 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tal vez usted tiene ganas casi hasta de expresar con dureza y con bronca, ¿hasta cuándo voy a seguir luchando conmigo mismo? El Señor está acá esta noche para decirte, hijo, hija, no estás solo, no estás sola. Yo te he dado de mi espíritu. Te he dado de mi espíritu para que dentro tuyo mi espíritu sea tu gracia, tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones, que cambie tu lamento en baile y que pueda cambiar tu tristeza en gozo. Yo estoy contigo. Cuando Él dijo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, es porque Él invirtió poniendo a su espíritu en nosotros. Y Él sabe que su espíritu no se pierde, no se desorienta, no se apaga, sino todo por el contrario, va produciendo más y más todo aquello que el hombre y la mujer necesita. Levanta tu mano al cielo. Padre, yo te bendigo en esta hermosa noche por la palabra que pudimos sembrar en el corazón de mis hermanos. Que esta palabra pueda guiar y ayudar a muchos de los que están aquí reunidos esta noche para tomar el camino correcto y hacer de nosotros hombres y mujeres fructíferos, y que podamos darte honor y gloria para siempre. Hoy es el día que queremos volver a reconsagrar nuestra vida a ti, y a partir de esto comenzar a dar frutos no naturales, frutos espirituales para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús se ha hecho. Amén y amén.